buenos días a todos y bienvenidos a una edición más de los martes de Innovación Abierta, este espacio de 15 minutos donde semana a semana, cada martes, revisamos distintos temas del cuerpo de conocimiento de innovación abierta, según lo propone el Oxford Handbook of Open Innovation y algunos otros temas que vamos encontrando en el camino que forman parte de este universo y donde buscamos poder conversar en castellano de casos del mundo hispanoparlante sobre pues, estos temas de innovación abierta. Mi nombre es Marisol Menéndez, soy CEO y founder de Vilacatu, una empresa dedicada a innovación abierta y orquestación de ecosistemas. Mi vida y mi carrera están orientadas desde hace pues, más de 15 años al mundo de la innovación abierta y es el mundo en el que soy feliz, aprendiendo, descubriendo y dejando un poco volar la vena friki porque es un mundo que me apasiona e interesa muchísimo. Y parte de las maravillas de este mundo es encontrar y conocer a gente como Francisco Polo, que nos acompaña hoy. Paco Polo, para los amigos, bienvenido. Paco, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marisol. Pues muy contento de estar aquí hoy contigo y poder pasar un rato conversando sobre un tema apasionante como el de la innovación abierta. Totalmente. El placer de verdad que es mío y es siempre una alegría poder compartir y conocer más. Antes de abrir el melón del tema que vamos a hablar hoy, siempre me gusta dar la oportunidad y la posibilidad de a la audiencia a que conozcan un poco más sobre nuestro invitado. Así que cuéntanos, Paco, ¿quién eres tú? Bueno, pues te cuento. Yo estudié Derecho en ESADE y máster en Derecho. Siempre había tenido un móvil interno, ¿no? Por la justicia y otra de mis pasiones era la tecnología. Y eso me llevó a mi primer gran salto, ¿no? De tres que te voy a contar. El primero fue emprender una plataforma de peticiones online que se llamaba Actuable en el año 2010, que se convirtió en la startup de más rápido crecimiento de la historia de España. Pasamos de 0 a 2,5 millones de usuarios en tan solo 18 meses, ¿no? Eso llevó a que en el mes 7, es decir, mucho antes de alcanzar ese hito, la empresa líder en Estados Unidos nos hiciera una oferta para comprarnos, nos compró y me convertí en director de esa empresa para España y director de expansión internacional. Esa empresa era Change.org y ese fue el segundo salto, llevar a Change.org en España a los 12,5 millones de usuarios registrados, que era uno de cada tres usuarios de Internet, y en la parte internacional hacer que el modelo español, que era el motivo de la adquisición, fuera el que sirviera para la expansión internacional. Así que me dediqué a ayudar a abrir países como Francia, Alemania, Italia y también a apoyar el crecimiento en Asia y en América Latina. Cuando terminé esa labor, en el año 2017, me crucé con una persona que acabó siendo el presidente del gobierno y me pidió que me incorporara al gobierno para o sea, que los retos que mi generación nos habíamos encontrado no los tuvieran que sufrir las siguientes. Y entonces en el gobierno pude hacer tres cosas que creo que han sido significativas. Primero, lanzar una estrategia que es la estrategia España Nación Emprendedora, con todo lo que tiene que ocurrir en España para que realmente la podamos llamar una nación emprendedora. Segundo, conseguir que esa estrategia fuera respaldada por más de 4.000 millones de euros, que es la mayor cantidad que se ha visto también en la historia dedicada al sector del emprendimiento innovador en nuestro país. Y tercero, conseguir que se aprobara una ley de startups que ha dado un marco normativo revolucionario a la inversión, a la atracción de talento y a la escalabilidad, que es uno de los temas que vamos a tratar hoy. Y ya terminando, y no quiero dar mucha envidia, pero ahora estoy en una etapa de sabático, no un año, sino ya van 2 años prácticamente. Y la verdad es que no es un tiempo muy aprovechado y todas las reflexiones me están llevando al punto de que realmente en un país como España es muy necesario apostar por la escalabilidad y al mismo tiempo no tenemos todo el conocimiento disponible para hacerlo. Es importante porque necesitamos empresas más grandes, que son más competitivas, más productivas, y eso hace que generen más y mejor empleo de calidad, cosa que necesitamos en España y en todos los países de Latinoamérica. Y al mismo tiempo, el conocimiento principal de escalado está en inglés, pero ese no sería la principal barrera, sino que está relatado por líderes anglosajones a los que no tenemos tanto acceso y sobre todo que responde a contextos anglosajones que no
necesariamente son los que encontramos desde España, Latinoamérica o desde Europa. Y ese es el reto que busca solucionar Escalar, un proyecto que acabo de lanzar y que, bueno, pues vamos a dejar que dé unos pasos, pero en eso es en lo que estoy ahora mismo. Interesantísimo porque, bueno, en Escalar tenemos esta misión compartida de generar y visibilizar contenido de innovación y de evolución, ¿no? Del mundo hispanoparlante con casos y referencias de nuestro propio entorno. Y bueno, yo simplemente añadir que el caso que comentabas de tu época en el Alto Comisionado de España Nación Emprendedora, yo creo que ha sido una de las iniciativas que yo más admiro. Me gusta mucho también poner de referencia como una iniciativa de innovación abierta en gobierno, porque fue realmente algo que vivimos en primera mano y que todavía estamos viendo crecer y que estaremos muy atentos para que sigamos viendo los frutos, ¿no? Así que podemos ver claramente que la palabra escalar está continuamente presente en tu itinerario y por eso es que cuando llega el capítulo 9 del Oxford Handbook of Open Innovation, que se llama Innovación abierta y la creación de empresas de alto crecimiento, dijimos, oye, aquí hay que hablar con Paco Polo para poder conversar sobre esto. Ya sabes, en este libro se ha ido dividiendo pues, distintos aspectos del cuerpo de conocimiento e innovación abierta. En este caso, Eva Weisenbock y Mark Gruber son los autores de este capítulo, que forman parte de la sección que habla de innovación abierta dentro de las organizaciones, ¿no? Un poco lo que se va reflexionando en esta sección es las dinámicas, los elementos en las distintas organizaciones, gran corporación, pequeña empresa y en este caso empresas de alto crecimiento en relación a la innovación abierta, ¿no? Entonces, vamos ahora sí a abrir el melón y, Vamos. y yo te comenzaría preguntando cómo definimos empresa de alto crecimiento, ¿no? ¿Cómo nace y cómo crece? Pues mira, yo creo que es bastante sencillo. Una startup, una empresa innovadora o una gacela, que también se llaman así, de alto crecimiento, es una empresa que comienza, pero que lo hace de manera innovadora. Hay básicamente dos tipos de innovación. La innovación sustantiva, que sería cuando una startup o una empresa crea algo absolutamente nuevo. Imaginemos el ejemplo extremo, la fusión nuclear, ¿no? Y con esa nueva invención lo que hace es transformar completamente el mercado o crear mercados nuevos, ¿no? Pero existe también otro tipo de innovación, que es la innovación estratégica, que es aquella que utiliza los elementos actuales, pero enfoca el mismo tipo de negocio de una manera completamente diferente que genera un valor distinto. Ahí, para que nos entendamos, esas serían todas las empresas digitales en la que, por ejemplo, en esa ola me meto yo, ¿no? A partir del año 2010 empezamos a hacer muchas cosas que eran analógicas, llevarlas al terreno digital y eso lo que hacía era generar un valor diferencial que hacía que mucha gente lo prefiriera a la misma versión analógica, ¿no? También otro ejemplo para entenderlo en otro tipo de empresas por llevarlo a otro contexto diferente, por ejemplo, en la empresa aeronáutica, ¿no? En el sector aeronáutico. Todos tenemos esa imagen idealizada de las compañías aéreas donde la gente charlaba, comía, era un evento social, ir en un avión, la gente se vestía con traje para ir y eso era porque realmente era muy difícil acceder a esos vuelos, era muy caro y era una experiencia absolutamente premium. Pero ocurrió que hubo una serie de cambios regulatorios, principalmente en Estados Unidos, que permitieron que nuevas compañías pudieran ofrecer vuelos de calidad, pero a precios inferiores, reduciendo muchas de las características que asociábamos a ese servicio, ¿no? A ese producto. Y empezaron a aparecer los vuelos de bajo coste o las compañías que eran mucho más competitivas porque ofrecían el transporte, pero sin todos esos accesorios. Eso fue una innovación estratégica que generó un nuevo mercado y la posibilidad de nuevos usuarios de acceder a ese tipo de servicio. Eso, cuando una empresa innovadora tiene esa innovación, o sea, ha llegado a esa innovación, tiene que realizar un primer paso, que es lo que se llama el encaje entre el producto, ese nuevo producto innovador, y el mercado. Ver que realmente eso la gente lo quiere comprar o lo quiere utilizar. Si eso ocurre, ahí ya tenemos una empresa afianzada, una empresa que ha empezado, una startup afianzada con ese encaje entre producto y mercado. Y cuando el beneficio que obtiene ya es marginal porque ha capturado todo su mercado, es cuando la startup puede empezar a convertirse o puede decidir convertirse en una scale-up, porque ahí va a necesitar
o crear nuevos productos y servicios, o expandirse a otros mercados, a otros países, y ahí es cuando hablamos de una scale-up. Y hablamos de una buena scale-up, o sea, una que realmente está escalando, cuando consigue generar esa mayor aportación de valor sin incrementar los costes que tiene, ¿no? Es decir, que ahí realmente podemos hablar de economías de escala, y es cuando hablamos de una empresa que está escalando. Es interesante porque sí que es la definición de startup incluye la vocación de crecer, ¿no? O sea, si tu vocación es permanecer pequeño, entonces Sí, no eres una startup, eres una pyme, ¿no? Esa es una exacto. de las Completamente distinciones. válido, pero es otro segmento del mercado que apuesta por la innovación. Entonces, por eso es que es tan relevante hablar de esta visión de escalado, ¿no? Una de las cosas que se plantean en el capítulo es que, claro, una empresa de este tamaño que está en el proceso de crecimiento, por propia naturaleza, no tiene todos los recursos, todos los conocimientos, todo el talento para poder crecer a la velocidad que se le requiere y este es uno de los contextos en los que pueden ser beneficiarias de la innovación abierta, aunque también se discuten barreras y otros elementos, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas en este contexto? ¿Cuál es el rol de la colaboración en la innovación y en el itinerario de una empresa hacia su alto crecimiento? Bueno, pues a mí esta pregunta me parece muy interesante y estuve escuchando el capítulo que tuviste con Mark y yo creo que ahí me gustaría dar un contrapunto, ¿no? Lo que hablabas con Mark era una aproximación muy concreta que era, oye, cómo la innovación abierta puede ayudar a las startups y a las scale-ups, ¿no? Y mi reflexión surge de un punto distinto que yo creo que también es relevante. Y el punto es el siguiente. Hay que entender que una startup, como acabamos de decir, es una empresa que nace por la vocación de innovación, donde el incentivo para la innovación es altísimo. Y eso es lo que realmente es la razón de ser de esa empresa. Lo que ocurre cuando la empresa va creciendo, y esto es muy interesante y me he dedicado a estudiarlo en los últimos años, llega algo que creo que todos somos conscientes, que cuando la empresa llega a cierto punto de crecimiento, esa vocación por la innovación, ¿no? Se va diluyendo. Incluso en algunos casos se pierde completamente, ¿no? Y ahí es donde me parece importante entender qué es lo que ocurre, por qué ocurre y cómo mitigarlo para entender si la innovación abierta tiene sentido para una startup o no lo tiene, ¿no? Y yo creo que hay que entender primero lo que te decía, ¿qué ocurre? Bueno, cuando una empresa está empezando porque quiere ser innovadora, los incentivos para la empresa, pero particularmente para los trabajadores o para los componentes de la empresa, son muy elevados en el caso de que acierten con esa innovación en el mercado. Es decir, si yo invento la fusión nuclear, voy a tener reconocimiento, voy a tener ingresos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que las empresas, a medida que van teniendo ese encaje entre producto y mercado, empiezan a ganar dinero, generalmente crecen en número de personas y hay un momento en el que se produce un cambio de incentivos que no suele ser evidente para ni el liderazgo de la empresa ni siquiera para los trabajadores de la empresa, ¿no? Y es el siguiente, y es que recordemos que las empresas están formadas por personas y son los que realmente se mueven por esos incentivos. Hay un momento en el crecimiento de una empresa, en el escalado de esa empresa, donde el incentivo, o sea, donde los beneficios de una persona son mayores si en lugar de apostar por la innovación dentro de la empresa, lo que hace es apostar por la política corporativa. Es decir, si yo hablo con mi jefe o me comporto de esta manera o si hago este tipo de proyectos, voy a tener un mayor estatus, voy a tener unos mayores ingresos, etcétera, etcétera. Ahí es cuando aparece la política corporativa. Y ahí es cuando, por lo tanto, el incentivo por la innovación empieza a ser menor. Si eso no se controla, acabamos teniendo empresas que no innovan y que son espacios políticos importantes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta si nos importa la innovación, porque tendremos que ser capaces de entender en qué momento ocurre eso. Y afortunadamente ya empieza a haber estudios sobre cuándo ocurre eso. Y es muy curioso, porque está muy relacionado con un número. Y ese número es el número 150. Cuando una organización empieza a moverse alrededor de las 150 personas, es cuando la política corporativa aparece y los incentivos por hacer política corporativa pueden verse incrementados. Y ahí es muy interesante el entender que se pueden hacer cosas para mitigar eso y para seguir apostando
por la innovación. Y ahí podemos hablar, bueno, ves que te hablaría No, apasionadamente. entonces, a ver, Para, vamos, pero sí, sí, párame, párame. para poder ir procesando, ¿no? O sea, decías, una startup que además también hemos dicho nace porque tiene un concepto innovador que propone al mercado. Entonces, yo allí lo veo en el contrapunto de para una corporación, de pronto es como hablar con un alien que está hablando de cosas que la corporación va a ver dentro de 6 años, ¿no? O 10 o los que sean porque la startup viene a traer la innovación del futuro. Y tú dices, claro, conforme esta startup se desarrolla en el tiempo, se va acercando al presente de la corporación porque la corporación, por ejemplo, o el mercado está más listo para incorporar su innovación, la función que hablabas ya empieza a ser algo más utilizada porque la propia startup lo está presentando en el mercado y ya pasó de ser algo que era muy innovador y muy raro a algo que está más implementado. Incluso mi necesidad de innovar es menor porque mi necesidad es hacer crecer el mercado, ¿no? A la Ujú. par, dentro de la organización está habiendo cambios que hacen que se incentive más la política interna que este concepto de inventar las cosas del futuro, ¿no? Esto es lo que tú planteas ahora de, oye, pasan cosas en el mercado, también pasan cosas dentro de la organización que pueden desincentivar el proceso innovador, ¿no? Ujú, eso Pero es. dices, oye, y hay cosas que podemos hacer. ¿Cuáles son estas cosas que se pueden hacer? Claro, primero lo interesante, y por eso lo traía a colación, vamos a llevarlo de nuevo a la gran empresa, ¿no? Porque no, esto no significa que la gran empresa no sea innovadora o no pueda ser innovadora, sino que es una cuestión de si están bien alineados los incentivos o no. Podemos tener una gran empresa que haya dejado de ser innovadora porque los incentivos son otros, como los que hemos hablado, ¿no? Los de hacer política para tener un rédito, o podemos encontrar grandes empresas que sí hayan tomado las medidas para ser innovadoras, ¿no? Y ahí se ha visto algo que está muy relacionado con el emprendimiento innovador y con este tipo de empresas. Y es que las grandes empresas que quieren mantenerse en ese grado de innovación, lo que tienen que hacer es hacer algo que sí que decía Mark, que es tener en cuenta los contextos. Y ahí creo que era muy acertada la reflexión que tenías. Pero hay los contextos que se ha visto que tienen sentido para mantener esa innovación es que los equipos de innovación estén liderados primero por personas que tienen visión sobre la transformación del mercado, o sea, que son absolutos visionarios, y que se les permita crear equipos que estén físicamente separados de la matriz. Y ya no solamente en una planta diferente, sino incluso en edificios separados o en ciudades distintas a la de la matriz, ¿no? Se ha visto que esos son los que generan mayores retornos. Es decir, se permite, porque ahí lo que le vamos a dar a ese equipo es que tenga el mayor incentivo para dar con esa innovación que va a ser absolutamente revolucionaria y no tenga la cantidad de gente alrededor necesaria para poder progresar a través de la política corporativa. Por eso esto es importante. Pero al mismo tiempo se pueden llevar a cabo otro tipo de acciones dentro de la matriz, por decirlo así, para desincentivar la política corporativa. Y esto es también muy importante. Y se ha visto que hay algo que, por ejemplo, hacen las grandes consultoras y que está muy alineado con esa solución, que es el crear muchísimos niveles de progreso dentro de la empresa, muy poco incentivados económicamente, por lo cual, si una persona quiere moverse políticamente para progresar, tenga que hacer un gran esfuerzo para subir tan solo un peldaño por una remuneración o por una serie o por un reconocimiento escaso, por decirlo así, y por lo tanto desincentive esa parte de política corporativa. Y ahora esto lo llevamos a ese concepto de, oye, la innovación abierta puede ayudar a las startups. Mi contrapunto es, yo creo que no, porque la startup, la empresa innovadora es ya abierta por definición. Y ahí es donde la gran empresa es donde tiene que fijarse en ese modelo, porque no porque la startup por definición sea mejor, sino porque ha alineado los incentivos de la manera correcta, si lo hace bien, evidentemente, para generar esa innovación. Por ejemplo, una startup, cuando nace y siguiendo las mejores prácticas de emprendimiento, porque aquí evidentemente podríamos hablar de muchas cosas, pero la mejor práctica de emprendimiento que conocemos a día de hoy cuando se está comenzando es realizar el proceso de descubrimiento de clientes. ¿Qué significa esto? Pues en lugar de pensar en una aproximación de producto, como suele hacer, por ejemplo, una gran compañía que ha perdido el apetito por la innovación, tener una óptica de consumidor, del usuario. Y entonces se crean cosas, no se crean cosas, sino que se va a investigar, se está absolutamente abierto a los grandes problemas
de los hipotéticos clientes. No se piensa todavía ni en un producto ni en un servicio, solamente se piensa en los problemas de los hipotéticos clientes. Cuando se empieza a validar una serie de problemas y se ve que encaja con una hipotética solución, nos empezamos a acercar a la creación de un producto, pero todavía no se ha creado. Y se va a una segunda fase de validación de esos clientes, que es ya con un producto aproximado se le intenta vender, ¿no? Y entonces, si vemos que también ocurre esa validación, empezamos a avanzar en ese frente. Si encontramos clientes que pagan por ello, ahí ya podemos decir que hay un modelo de negocio. Y entonces, en esa metodología, fíjate que no hay nada más abierto que eso, porque es el emprendedor con una buena metodología que está absolutamente abierto y completamente apartado de su producto o su servicio ideal, ¿no? Ese tipo de metodologías que son absolutamente abiertas es algo que es intrínseco al emprendimiento innovador y por eso te decía que no creo que tenga tanto sentido pensar en términos de innovación abierta para una startup porque ya lo es. Ahora bien, tiene mucho sentido para esa fase de escalado. O sea, ser que una gran empresa que ha pasado por ahí, por esos incentivos que pueden llegar a ser perversos, si lo que queremos es enfocarnos en innovación, puede ayudar a advertir a una scale-up de esos peligros y mostrarle cuál es el camino de estructuración de la empresa y particularmente de los incentivos para seguir siendo una empresa innovadora a medida que escala. Interesante. Bueno, por un lado que decías que en el fondo innovación abierta para una empresa innovadora no es algo que haces, es algo que eres, ¿no? O sea que entonces, bueno, pues sí, es como el vivir, el respirar. Esto forma parte del ADN fundacional, ¿no? De estos proyectos y por eso es que no es algo ni que se cuestiona porque está en su propia naturaleza, ¿no? Muy interesante estos puntos que planteas. Yo creo que las organizaciones con estos elementos que dices, oye, el reto que van a tener para consolidarse como una estructura que ya crece y que se está sentando en la mesa de los mayores, te implica estos cambios culturales y organizacionales que son importantes a considerar, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al final porque el tiempo vuela. Como ves, es muy interesante poder conversar de todos estos elementos. ¿Alguna conclusión final, idea, alguna otro comentario que te haya surgido del capítulo? Pues mira, muy brevemente, me gustó mucho cómo terminasteis aquella conversación, porque el capítulo termina con una recomendación para el sector de la innovación abierta de aproximarse académicamente a la literatura sobre emprendimiento innovador, ¿no? Y Marx decía que había algo muy interesante y no puedo estar más de acuerdo en eso. Y la razón es bien sencilla, ¿no? Volviendo a hablar de incentivos. La literatura del emprendimiento innovador lo que ha hecho ha sido validar una tras otra y también eliminar una serie de prácticas que no llevaban a la consecución de un producto o de un servicio realmente innovador. Se han generado toda una serie de metodologías que realmente nos llevan a poder crear ese tipo de productos. Sería interesante que la academia, como decía Mark, se aproximara más a este tipo de literatura porque en este caso se ha producido una validación de una serie de prácticas con el mayor de los incentivos que puede existir, que es ya no solamente en la supervivencia de la empresa, de esa startup, de esa empresa innovadora, sino en ocasiones del propio emprendedor. Es decir, se ha buscado y se ha apartado toda la hojarasca y se ha ido a aquello que es esencial y que realmente tiene impacto y ese impacto es validado por el mercado. Con lo cual, yo reforzaría esa idea que decía Mark de que debería haber una mayor aproximación de la academia a la literatura emprendedora para entender cuáles son las claves de esa innovación abierta que realmente tiene impacto y genera beneficios para la sociedad. Y yo, si te parece bien, añado y concluyo que además de la literatura académica, también material divulgativo en castellano, trayendo los casos de relevancia, y por eso es que también recomendamos a la gente que eche un vistazo al podcast de Escalar por Paco Polo, en donde trae de referencia a personas que han liderado proyectos que escalan, con historias de contexto mucho interés. Y bueno, pues invitamos a que sigamos conversando sobre estos aspectos de la innovación abierta
con todos los debates, las prácticas, las realidades que hay en el entorno, muchos temas que hablar. A mí me gustaría hablar esto de los equipos de innovación separados de la organización. Tenemos mucha tela que cortar, Paco, y muchas cosas interesantes en el futuro. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros y muchas gracias por compartir tus ideas. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias por el trabajo que estás haciendo, Marisol. Igualmente, Paco, un abrazo y seguimos en contacto.